Fue en una noche cálida de miércoles, con el ventilador girando perezoso y el reloj marcando las 10 en punto, cuando todo comenzó. Allí estaba él de nuevo, don Ernesto, sentado en el patio de nuestra casa en San Luis Potosí, con el celular pegado a la oreja, hablando bajito, casi en un susurro. La voz tranquila, el tono de secreto. Yo, fingiendo bordar una toalla, sentía que la sangre me hervía lentamente. Cada noche, el mismo ritual. A las 22:00 exactas, ni un minuto antes, ni un minuto después. En ese momento, una pregunta martillaba mi cabeza como mariachi en día de fiesta. Después de 46 años juntos, ¿será que todavía tendría el valor de traicionarme? El corazón latía con fuerza, pero el orgullo latía más. Tomé mi cuadernito de recetas, ese viejo compañero que siempre estaba en la mesa de la cocina, y fingiendo anotar los ingredientes de un pastel de elote, escribí el número que él marcaba. Un día llamo, pensé. Un día lo descubro. Y ese día llegó, cuando pegué el teléfono a mi oído y escuché una voz mansa decir: Residencial Santa Esperanza, buenas noches. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era como si todo el desierto se hubiera detenido para escucharme respirar. En ese instante, entre el susto y el silencio, comencé a entender que la vida esconde secretos más profundos que los pozos de agua de las haciendas de por aquí. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Creer que vas a encontrar pecado y terminar encontrando un amor guardado por miedo, vergüenza o destino? Pues fue así, entre lágrimas y recuerdos, que comencé a conocer de verdad al hombre con quien viví casi medio siglo, solo después de descubrir a quien llamaba todas las noches. El aire seco de San Luis Potosí entraba por la rendija de la ventana, trayendo consigo el olor a polvo y a las flores nocturnas de nuestro pequeño patio. Yo estaba parada en el pasillo oscuro, con el corazón latiendo descompasado en el pecho, un tambor frenético rompiendo el silencio de la casa dormida. Mis dedos, arrugados por 72 años de vida y trabajo, temblaban al sostener el pequeño pedazo de papel. En él, una secuencia de números que se había convertido en mi obsesión. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y la luz tenue de una lámpara de noche dibujaba la silueta de mi marido, Ernesto, ya acostado. Su respiración era pesada, un silbido suave que durante 46 años había sido la banda sonora de mis noches. Pero esa noche, cada suspiro suyo sonaba como una acusación, un secreto guardado que me asfixiaba. Hacía meses que la rutina se había instalado. Todas las noches, sin excepción, cuando el reloj de la sala daba las 10 campanadas, Ernesto se levantaba, tomaba su celular e iba al patio trasero. Yo lo observaba desde la ventana de la cocina, una sombra recortada contra el cielo estrellado del desierto. Hablaba bajo, la voz un murmullo que el viento se llevaba lejos, a un lugar donde yo no podía alcanzarlo. Cosas del trabajo, decía, con una convicción que yo, durante mucho tiempo, elegí creer. Pero él estaba jubilado desde hacía 5 años. ¿Qué trabajo podría ser tan puntual, tan sagrado? La desconfianza es una mala hierba. Comienza pequeña, casi invisible, pero sus raíces se extienden en silencio, estrangulando todo lo que es bueno y saludable. Y mis raíces de duda ya se habían apoderado de todo mi ser. Esa noche, mientras él dormitaba en el sillón antes de irse a la cama, vi el celular sobre la mesita, con el corazón en la garganta. Tomé el aparato, sentí el calor de su cuerpo aún impregnado en el plástico y anoté el último número marcado. Ahora, allí en el pasillo, con el papel en la mano y el teléfono fijo de la casa en el gancho, el miedo me paralizaba. ¿Y si era otra mujer? La imagen de Ernesto con otra, más joven, más viva, me quemaba por dentro. Una vida entera de dedicación, de comidas calientes, de ropa planchada y de silencios compartidos. Todo podría deshacerse en cenizas con esa llamada. Respiré profundo. El aire parecía cuchillas en mis pulmones. Miré mis manos y pensé en todas las historias que habían cosido, en los vestidos de novia y de quinceañera, que transformaron sueños en realidad para las muchachas del pueblo. Mi vida entera se dedicó a unir telas, a crear belleza a partir de pedazos sueltos. Y ahora, mi propia vida parecía a punto de rasgarse en pedazos. Antes de sumergirnos de cabeza en esta madeja de secretos que fue mi vida, quiero hacerte una invitación. Si tú también crees que toda historia merece ser contada, que cada alma guarda un universo de sentimientos y verdades escondidas, te pido que te suscribas aquí a nuestro canal. Así, no te pierdes ningún hilo de esta y otras tramas que la vida, esa vieja costurera, teje para todos nosotros.
Tu compañía en este viaje significa mucho para mí. Ahora, volvamos a ese pasillo. Llevé el auricular a mi oído. El sonido de la línea, el tú, resonaba como la cuenta regresiva para una explosión. Marqué el primer número, luego el segundo. Mis manos sudaban frío. Al marcar el último dígito, contuve la respiración. Un tono. 2. Al tercero, una voz respondió. No era la voz seductora de una amante que yo temía. Era una voz tranquila, profesional, casi aséptica. Residencial Santa Esperanza. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Mi mundo se detuvo. Residencial Santa Esperanza. Conocía ese nombre. Era un asilo. Una casa de reposo para ancianos a la salida de la ciudad. Un lugar a donde las familias enviaban a aquellos de quienes ya no podían cuidar. Un lugar de esperas y de finales. La confusión me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No era una amante. Pero entonces, ¿quién era? ¿Qué escondía Ernesto en ese lugar de memorias olvidadas? Colgué el teléfono abruptamente, el clic del aparato sonando como un disparo en la quietud de la noche. Y allí, en la oscuridad, supe que el secreto de mi marido era mucho más profundo y doloroso que la más simple de las traiciones. Para entender la profundidad de ese descubrimiento, es necesario que conozcas a la mujer que yo era antes de esa noche. Mi nombre es Josefina Ramírez, pero desde que tengo uso de razón, soy Doña Fina. Nací y crecí aquí en San Luis Potosí, donde el sol castiga la tierra y el cielo es de un azul tan intenso que llega a doler los ojos. Mi casa, la misma en la que vivieron mis padres, es sencilla, de paredes blancas y con un patio interno lleno de macetas de geranios y bugambillas, que mi madre decía que eran las únicas flores lo suficientemente tercas como para florecer en este clima. Mi vida siempre estuvo cosida a una rutina predecible y, en cierto modo, reconfortante. Me despertaba con los primeros rayos de sol, preparaba el café de olla con canela y piloncillo, y mientras Ernesto leía el periódico, yo me iba a mi pequeño taller. El taller es mi santuario, una pequeña habitación en el fondo de la casa, con una ventana grande que da al patio. El olor allí es una mezcla de tela nueva, aceite de máquina y el polvo de tiza que uso para marcar los cortes. Mi vieja máquina de coser Singer, negra y dorada, herencia de mi madre, ocupa el centro de la mesa. Es más vieja que yo y conoce más secretos que cualquier confesionario. Me casé con Ernesto a los 26 años. Él era un hombre bueno, trabajador, de pocas palabras, pero de gestos firmes, vendedor de repuestos para tractores, viajaba mucho por las haciendas de la región. Yo lo veía como una roca, un puerto seguro. Nuestro matrimonio no fue un romance de película, lleno de declaraciones apasionadas y flores. Se construyó en el día a día, en el respeto mutuo, en la complicidad silenciosa de quienes comparten el mismo techo, la misma mesa, la misma vida. Tuvimos un hijo, Mateo, que hoy vive en la Ciudad de México con su familia. Nos dio 2 nietos hermosos, la luz de mis ojos, que solo vemos en las vacaciones y días festivos. Ernesto siempre fue un hombre de hábitos. El mismo lado de la cama, el mismo periódico, la misma forma de tomar el café. Él era predecible, y yo encontraba seguridad en eso. Quizás por eso, cuando la rutina de las llamadas nocturnas comenzó, mi mundo se estremeció. Era una pieza fuera de lugar, una nota disonante en la melodía monótona de nuestra vida. Al principio, no le di importancia. Él se jubiló y, como muchos hombres que trabajaron toda la vida, parecía un poco perdido. Pensé que las llamadas eran a viejos amigos, colegas de trabajo con quienes compartía recuerdos. Cosas del trabajo, decía, y yo aceptaba. Pero la rigidez del horario, a las 10 en punto, y el misterio en su voz comenzaron a molestarme. No hablaba como quien conversa con un amigo. Había un tono de cuidado, de deber. Comencé a observarlo con más atención. Noté cómo sus hombros, siempre tan rectos, parecían cargar un peso invisible. Había una melancolía en su mirada que yo no había visto antes, o quizás nunca me había molestado en buscar. Pasaba horas en el cobertizo del fondo, reparando herramientas viejas, no por necesidad, sino como si buscara en el óxido y en el metal una distracción para la mente. La mujer que yo era antes de esa llamada era una mujer que creía conocer al hombre con quien compartía la cama, una mujer que, a pesar de la falta de arrebatos románticos, se sentía segura en su matrimonio. Una mujer que creía que el silencio entre nosotros era de paz y no de secretos. Esa noche, después de colgar el teléfono, volví a la habitación de puntillas.
Ernesto roncaba suavemente. Miré su rostro, las arrugas que mapeaban sus 74 años, y por primera vez vi a un extraño. ¿Quién era el hombre que se levantaba todas las noches para llamar a un asilo? ¿Qué promesa? ¿Qué deuda? ¿Qué fantasma lo atormentaba al punto de necesitar mantener ese ritual secreto por tanto tiempo? Me senté en el sillón del rincón, el mismo que él usaba, y me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo la tela gastada bajo mis dedos. La costurera en mí pensaba en hilos, en nudos, en puntadas escondidas. Y me di cuenta de que el tejido de mi matrimonio tenía una trama oculta, un bordado secreto que yo nunca había visto, y necesitaba, desesperadamente, tirar de ese hilo para entender el diseño completo. Los días que siguieron a esa llamada fueron los más largos de mi vida. El sol de San Luis Potosí parecía más fuerte, el aire más pesado, y el silencio dentro de casa, antes un compañero, se convirtió en un enemigo. Cada gesto de Ernesto, cada palabra, cada mirada, era diseccionada por mí en busca de un significado oculto. El desayuno, antes un ritual tranquilo, ahora era un campo minado de tensión. «El café está bueno, Fina», decía, sin levantar los ojos del periódico. Yo solo asentía. Un nudo en la garganta me impedía responder. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? ¿Cómo podía saborear el café, leer las noticias del mundo, mientras nuestro propio mundo estaba agrietado, a punto de desmoronarse? Me sentía una actriz en una obra cuyo guión desconocía. Sonreía a las vecinas, regaba mis geranios, iba al mercado, pero por dentro estaba en ruinas. La aguja de mi Singer parecía perforar mi propia piel con cada puntada que daba. Intentaba concentrarme en el vestido de novia de una joven llamada Sofía, un trabajo delicado de encaje y satén, pero mi mente se negaba a enfocar. Las preguntas me asaltaban, una legión de demonios susurrando en mis oídos. ¿Quién estaba en el residencial Santa Esperanza? ¿Una tía olvidada? ¿Un primo lejano? ¿Por qué el secreto? ¿Por qué la mentira del trabajo? La idea de una traición carnal había sido reemplazada por algo más complejo, más etéreo y, de alguna manera, más doloroso. Un secreto guardado durante años es un tipo diferente de infidelidad. Es una traición a la confianza, a la intimidad que yo creía que teníamos. Él había construido un muro alrededor de una parte de su vida, y yo, su esposa durante casi medio siglo, fui dejada del lado de afuera. Por la noche, la ansiedad se intensificaba. Fingía dormir, pero mis sentidos estaban en alerta máxima. A las 21:55 ya sentía su cuerpo agitarse en la cama. El crujido del colchón, sus pies buscando las pantuflas en el suelo, el clic suave de la puerta de la habitación cerrándose, y luego el silencio. Un silencio que yo llenaba con los peores escenarios. En una de esas noches, no aguanté. Me levanté y fui hasta la ventana de la cocina, escondiéndome detrás de la cortina de encaje. Pude verlo en el patio, la luz de la luna plateando sus cabellos blancos. No caminaba de un lado a otro, como alguien que discute negocios. Estaba parado, el cuerpo ligeramente encorvado, como si estuviera en una vigilia. La voz era tan baja que apenas podía oír, pero capté fragmentos de palabras que traía el viento. Las flores, ¿recuerdas la playa? ¿Hace frío allí? No eran palabras de negocios, eran palabras de cariño, de intimidad. Mi estómago se revolvió. El dolor era físico, una punzada aguda bajo las costillas. Estaba compartiendo recuerdos con otra persona. Recuerdos de una vida de la que yo no formaba parte. Volví a la cama, con el cuerpo helado. Me acosté boca arriba, mirando el techo oscuro, sintiendo las lágrimas calientes correr por mis sienes y perderse en mi cabello. Lloré en silencio, un llanto mudo, de quien perdió algo que ni siquiera sabía que estaba en juego. Lloré por la joven Josefina, que creyó haber encontrado un hombre honesto y sólido. Lloré por la mujer de mediana edad, que se acostumbró a los silencios y los llamó paz. Y lloré por la anciana que, en el crepúsculo de la vida, descubrió que el suelo bajo sus pies estaba hecho de arena. Necesitaba saber la verdad. La incertidumbre me estaba consumiendo, deshilachando a la mujer fuerte que siempre pensé que era. Tenía dos opciones: confrontarlo y arriesgarme a destruir lo que quedaba de nuestro matrimonio, o investigar por mi cuenta, sumergirme de cabeza en su pasado y descubrir quién era la persona en el residencial Santa Esperanza que merecía sus llamadas nocturnas y sus recuerdos susurrados a la luz de la luna. La costurera en mí eligió la segunda opción. Necesitaba encontrar el inicio del hilo,
la punta suelta que me permitiría deshacer ese nudo de secretos. Y sabía exactamente dónde empezar a buscar, en la vieja caja de madera que él guardaba en el fondo del armario, la caja que él llamaba mis recuerdos. La caja de madera de cedro era el único objeto personal que Ernesto guardaba con un celo casi religioso. Estaba en lo alto de nuestro armario, cubierta por una fina capa de polvo y el olor a naftalina. En 46 años de matrimonio, yo nunca la había abierto. Respetaba ese pequeño baúl como un territorio sagrado, un santuario de su vida antes de mí, pero el respeto se había roto, la confianza, corroído. Ahora, la caja ya no era un santuario, sino una caja de Pandora, y necesitaba abrirla, sin importar lo que encontrara dentro. Esperé a una mañana de sábado, cuando Ernesto salió a su caminata habitual a la plaza, un ritual que cumplía con la misma puntualidad que sus llamadas. El sol de la mañana entraba por la habitación, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, como pequeños secretos flotantes. Me subí a un banquito, con el corazón martillando contra mis costillas. La caja era más pesada de lo que imaginaba, no por el contenido, sino por el peso de los años y los misterios que cargaba. La puse sobre nuestra cama, la colcha de crochet que yo misma hice sirviendo de altar para esa profanación. La tapa no tenía candado, solo un cierre de metal oxidado. Respiré profundo y lo abrí. El crujido que hizo fue fuerte, una protesta contra mi invasión. El olor que subió de la caja era de papel viejo, de tiempo guardado. Lo primero que vi fue un fajo de cartas, atadas con una cinta de satén azul, ya descolorida. Desaté el lazo con dedos temblorosos. Las cartas eran de una caligrafía elegante, femenina, y no eran para Ernesto, eran de él. El destinatario, escrito en cada sobre, hizo que mi sangre se helara. Para mi querida Mercedes. Mercedes. El nombre resonó en mi mente. Ya lo había oído antes. Hacía mucho, mucho tiempo. Cuando Ernesto y yo éramos recién casados, oía a una tía chismosa comentar en voz baja que él ya había estado casado antes, que la primera esposa, una joven llamada Mercedes, había muerto trágicamente, pocos años después de la boda. En ese momento, la historia me pareció lejana, una nota a pie de página en la biografía del hombre con quien estaba construyendo una vida. Ernesto nunca tocó el tema, y yo, por respeto a su dolor, nunca pregunté. La muerte era un velo que cubría el pasado, y yo no me atreví a levantarlo. Ahora, las cartas estaban en mis manos, la prueba de que Mercedes no era solo una nota a pie de página, era un capítulo entero. Comencé a leer la primera. La fecha era de hacía 50 años. La voz de Ernesto, tan joven y llena de pasión, saltaba del papel. Describía el color de sus ojos, 2 aceitunas brillantes, el sonido de su risa, como campanillas de viento en un día de verano. Hablaba de sueños, de una casa con un jardín, de hijos que tendrían los ojos de ella. Leí una carta tras otra, sintiéndome una intrusa, una voyeur de un amor que no era mío. Con cada palabra, una punzada de celos, no de la mujer, sino del sentimiento. Ernesto nunca me escribió una carta. Nunca describió mis ojos ni mi risa. Nuestro amor fue práctico, sólido, pero nunca tuvo la poesía que desbordaba de esas páginas. En el fondo de la caja, debajo de las cartas, encontré una única fotografía, en blanco y negro, con los bordes dentados. Un Ernesto joven, de unos 20 y tantos años, el cabello oscuro y abundante, una sonrisa que yo nunca conocí. A su lado, una mujer de una belleza deslumbrante, cabello largo y ondulado, una mirada intensa y una sonrisa que parecía iluminar la imagen desvaída. Era ella, Mercedes. Estaban en una playa, el mar al fondo, la misma playa que le oí mencionar por teléfono. Mi cuerpo entero tembló. La mujer que todos decían que estaba muerta. ¿Sería posible? ¿Podría ser ella la residente del residencial Santa Esperanza? La idea era tan absurda, tan monstruosa, que mi mente se negaba a aceptarla. ¿Por qué todos mentirían? ¿Por qué Ernesto mantendría esa farsa durante 50 años? Guardé todo de nuevo en la caja, con un cuidado febril, intentando dejar cada carta, cada cinta, exactamente como la encontré. Coloqué el baúl de nuevo en lo alto del armario, pero su contenido ya no estaba confinado a la madera. Estaba suelto dentro de mí, envenenando cada pensamiento, cada respiración. Cuando Ernesto volvió de su caminata, con el rostro sonrojado por el sol, lo miré y vi no solo a mi marido, sino al joven apasionado de la fotografía. Vi al hombre que escribió cartas de amor a otra mujer,
y vi al guardián de un secreto tan grande que fue capaz de reescribir la historia, de declarar muerta a una persona que, yo sospechaba, todavía estaba viva, y el silencio entre nosotros, que antes era pesado, ahora era ensordecedor. El descubrimiento en la caja de madera no trajo claridad, solo un laberinto de nuevas preguntas. La imagen de Mercedes, joven y sonriente en la fotografía, atormentaba mis días y mis noches. La veía en todas partes, en el rostro de una extraña en la calle, en el reflejo de un escaparate, incluso, por un instante aterrador, en mi propio reflejo en el espejo. Era un fantasma que se había materializado, y yo no sabía cómo luchar contra un fantasma. Decidí que necesitaba más información. Confrontar a Ernesto basándome en cartas antiguas y una sospecha salvaje sería un desastre. Él podría negarlo todo, llamarme loca, y el abismo entre nosotros se volvería infranqueable. Necesitaba hechos concretos, pruebas irrefutables, y para eso necesitaba ayuda. Mi mejor amiga y comadre es Elena. Nos conocemos desde la escuela, y ella es la única persona en el mundo a la que le confiaría un secreto de esta magnitud. Elena es viuda, una mujer práctica y de lengua afilada, que siempre ha visto el mundo con una claridad que a mí me falta. Vive a pocas cuadras de distancia, en una casa idéntica a la mía, pero siempre más ruidosa, más llena de vida. La tarde siguiente, con la excusa de llevarle un trozo de pastel de maíz que había hecho, llamé a su puerta. El olor a cilantro y cebolla frita me acogió, un aroma familiar y reconfortante. «Fina, qué milagro», dijo, abrazándome con fuerza. «Entra, mujer, hice un caldo de pollo que te va a resucitar». Nos sentamos a la mesa de su cocina, cubierta por un mantel de plástico con diseños de girasoles. La radio tocaba una canción ranchera, y el sol de la tarde se filtraba por la ventana, creando patrones de luz y sombra en el suelo de baldosas. Por un momento, la normalidad de la escena casi me hizo olvidar el torbellino dentro de mí. «No te ves bien, comadre», dijo Elena, después de observarme durante un largo rato, sus ojos oscuros y perspicaces sin perder detalle. «Estás más pálida de lo normal. ¿Es Ernesto? ¿Está enfermo?» Respiré profundo, sintiendo que las lágrimas brotaban. Y entonces, las palabras salieron, un río represado que finalmente rompió la presa. Le conté todo, las llamadas nocturnas, el número anotado, la voz en el teléfono, la caja de madera, las cartas, la fotografía. Le conté sobre la mujer llamada Mercedes, que debería estar muerta hacía 50 años. Elena escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente, a una furia contenida. No me interrumpió ni una vez, solo sostuvo mi mano sobre la mesa, sus dedos firmes en los míos, un ancla en mi tormenta. Cuando terminé, el silencio se instaló, roto solo por la música de la radio. «Hijo de su...» comenzó, pero se contuvo. «Josefina, esto es de novela». «¿Estás segura? ¿No puede ser un error? Quizás sea una pariente con el mismo nombre». «Vi la foto, Elena. Es ella». Y él mencionó la playa por teléfono, la misma playa de la foto. Mi voz era un susurro ronco. Elena se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina, como un animal enjaulado. «Un hombre que miente sobre algo tan grande, por tantos años». Sacudió la cabeza, incrédula. «¿Qué vamos a hacer? Porque no te vas a quedar sentada esperando, ¿verdad?» «No», respondí, sintiendo que una chispa de fuerza volvía a mí, alimentada por su indignación. «Necesito saber la verdad. Necesito ir hasta allí. ¿Hasta el residencial? ¿Sola? De ninguna manera. Yo voy contigo». Su ofrecimiento fue como un bálsamo. La idea de enfrentar ese lugar, de quizás quedar cara a cara con Mercedes, era aterradora. Tener a Elena a mi lado me dio el coraje que necesitaba. «¿Pero cómo? No podemos simplemente llegar allí y preguntar. ¿Y si Ernesto se entera?» «Déjamelo a mí», dijo Elena, con un brillo decidido en la mirada. «Mi sobrina, Valeria, es trabajadora social. Ella trabaja con hogares de ancianos. Ella puede ayudarnos a descubrir quién es esa Mercedes Vargas, o sea cual sea su apellido ahora, sin levantar sospechas. Vamos a descubrirlo todo, Fina. Vamos a arrancar esta historia de raíz». Por primera vez en días, sentí un hilo de esperanza. Ya no estaba sola en mi dolor y en mi confusión. Tenía a Elena a mi lado. Juntas, íbamos a desentrañar el secreto de Ernesto. La perspectiva era aterradora, pero era mejor que la agonía de la ignorancia. Salí de la casa de Elena sintiéndome un poco menos rota, como si ella hubiera cosido algunas de mis partes rasgadas. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora tenía una aliada. La sobrina de Elena, Valeria,
Era una joven de 30 y tantos años, con una energía contagiosa y una mirada inteligente. Nos encontró en un café en el centro de la ciudad, un lugar ruidoso e impersonal, perfecto para una conversación secreta. Mientras yo, nerviosamente, removía el azúcar en mi café, Valeria escuchaba la historia que Elena le contaba en voz baja, con una seriedad profesional que me tranquilizó. «Entiendo, tía». «Y doña Fina», dijo volviéndose hacia mí con empatía, «siento mucho que esté pasando por esto. Es una situación extremadamente delicada. ¿Puedes ayudarnos, mi hija?», preguntó Elena ansiosa. «Tengo contactos en el Santa Esperanza. Puedo hacer algunas preguntas de forma discreta. Necesito el nombre completo de ella. Mercedes. ¿Sabe el apellido de soltera?». Pensé en las cartas. No había prestado atención al apellido en los sobres. Vargas. «Mercedes Vargas», recordé, el nombre surgiendo de las profundidades de mi memoria. O al menos creo que era ese. De acuerdo. Mercedes Vargas. Voy a verificar los registros. Diré que es para un estudio sobre cuidados a largo plazo, algo que no levante sospechas. Pero necesito que entiendan. La ley de protección de datos es muy rigurosa. No puedo dar información médica detallada, pero puedo confirmar si ella está allí y quizás alguna información general sobre su situación. «Es todo lo que necesitamos, querida», dije, con la voz embargada por la gratitud. Valeria nos prometió que llamaría en cuanto tuviera noticias. Los 2 días siguientes fueron una tortura de espera. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco. Intentaba mantener la apariencia de normalidad con Ernesto, pero era un esfuerzo hercúleo. Él parecía notar mi distracción, mi silencio más profundo de lo habitual. «¿Pasó algo, Fina?», preguntó una noche, durante la cena. «Apenas has tocado la comida. Es solo el calor», mentí, desviando la mirada. «Ha estado muy bochornoso estos días». La mentira salió con una facilidad que me asustó. Me estaba convirtiendo en una experta en secretos, igual que él. Finalmente, el martes por la tarde, Elena me llamó, la voz urgente. «Ven a mi casa. Ahora». Valeria llamó. Mi corazón se disparó. Corrí por las calles familiares, el sol de la tarde golpeando mi rostro, pero no sentía el calor. Cuando llegué a la casa de Elena, ella estaba en la puerta, el rostro pálido. «¿Y bien?», pregunté sin aliento. Entramos y nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo escenario de nuestro encuentro anterior, pero ahora la atmósfera estaba cargada de una electricidad sombría. «Ella está allí, Fina», dijo Elena, en voz baja. Valeria confirmó. «Mercedes Vargas, residente en el residencial Santa Esperanza desde hace más de 30 años». La confirmación, aunque esperada, me golpeó como una ola, dejándome sin aire. Entonces era verdad. Estaba viva. «Pero hay más», continuó Elena dudando. «Valeria consiguió algo de información, de una manera no muy oficial, con una amiga enfermera de allí». Hizo una pausa, mirándome como si midiera si yo aguantaría el golpe. «Dime, Elena, por favor». «Mercedes no está bien, Fina. Ella no es como nosotras. Según la enfermera, tuvo un colapso nervioso muy grave, justo después de la muerte de su hijo recién nacido. La respiración se quedó atrapada en mi garganta. ¿Hijo? ¿Ernesto y Mercedes tuvieron un hijo? Nadie me había contado eso. La historia que yo conocía, la versión fragmentada y susurrada, era que ella había muerto en un accidente. El bebé murió en el parto», continuó Elena, la voz suave, llena de compasión, y parece que Mercedes nunca se recuperó del shock. Su familia, que era muy tradicional y poderosa en la época, no supo lidiar con la enfermedad mental. Era una vergüenza, un estigma. Entonces, la internaron, y para el resto del mundo, para la sociedad, dijeron que había muerto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La traición de Ernesto asumió una nueva dimensión, más trágica y compleja. No me escondió una amante, me escondió una tragedia. Una esposa enferma, un hijo muerto, una vida entera de dolor que él cargó solo, en secreto. ¿Y Ernesto?, susurré. Él nunca la abandonó. La familia Vargas cortó relaciones, pero él continuó visitándola, pagando por su cuidado con lo que podía. La enfermera dijo que él es el único visitante que ella recibe. Va todos los sábados, sin falta, y llama todas las noches, a las 10, para saber si pasó bien el día. La llamada es para la enfermera del turno de noche, que le pone el teléfono en el oído a Mercedes, aunque ella no siempre entienda. Las piezas del rompecabezas se encajaron, formando una imagen de una tristeza tan profunda que me partió el corazón. El peso que veía en los hombros de Ernesto, la melancolía en su mirada, no era culpa, era luto.
un luto que él vivía desde hacía 50 años. Mi rabia, mis celos, mi sensación de traición, todo se disolvió, reemplazado por una compasión abrumadora. Sentí lástima por la joven Mercedes, que perdió un hijo y a sí misma, y sentí un dolor inmenso por Ernesto, el hombre silencioso que cargó el peso de 2 vidas, la que vivía conmigo y la que mantenía en secreto, por lealtad a un amor interrumpido por la tragedia. «¿Qué hago ahora, Elena?», pregunté, las lágrimas finalmente corriendo libremente por mi rostro. «Ahora, Fina», dijo, abrazándome con fuerza, «ahora tienes que decidir si puedes perdonar una mentira que fue construida sobre tanto dolor». Volví a casa ese día sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. Cada objeto, cada mueble, parecía diferente, impregnado con el conocimiento de la verdad. El sillón donde Ernesto se sentaba a leer el periódico, la taza de café que usaba todas las mañanas, nuestra cama matrimonial, todo era testigo de una vida doble, de una historia no contada. Ya no estaba enojada. La rabia había sido lavada por la ola de tristeza y compasión. Lo que quedaba era una confusión profunda y una sensación de desubicación. ¿Quién era yo en esta historia? ¿Fui solo una solución conveniente? ¿Una mujer para cuidar de la casa y criar un hijo, mientras su corazón pertenecía a un fantasma vivo en un asilo? ¿O su amor por mí era real, un sentimiento que logró florecer a la sombra de una tragedia tan abrumadora? Esa noche, el ritual de las 10 fue diferente. No lo espié por la ventana. Me quedé sentada en la sala, en la oscuridad, escuchando sus pasos alejarse hacia el patio. Oí el sonido de la puerta de vidrio deslizándose, el murmullo de su voz comenzando la conversación. Y, por primera vez, no sentí celos, sentí una reverencia triste. Estaba cumpliendo una promesa. Estaba cuidando un jardín que nadie más veía, regando una flor que hacía mucho se había marchitado. Cuando volvió a entrar, me encontró sentada en el sofá. La luz tenue de la calle que entraba por la ventana iluminaba la mitad de mi rostro. Se detuvo, sorprendido. «¿Fina? ¿Todavía despierta?» «No podía dormir», respondí, la voz tranquila, pero firme. Se acercó, la preocupación genuina en su rostro. Se sentó en el sillón frente a mí. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era el silencio pesado de los últimos días. Era un silencio de anticipación, el momento de calma antes de la tormenta. No sabía cómo empezar. Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para el tamaño del secreto. Entonces, decidí usar el nombre que era el centro de todo. «Mercedes», dije, la palabra saliendo como un suspiro. El cuerpo de Ernesto se tensó. El color desapareció de su rostro. Me miró, los ojos desorbitados, una mezcla de pánico y resignación. Era como si hubiera esperado ese momento durante 50 años. «¿Cómo sabes?», tartamudeó, la voz un hilo. «Lo sé todo, Ernesto. Del residencial Santa Esperanza, del hijo de ustedes, de la historia que le contaron a todo el mundo. Sé que está viva». Él no intentó negar. La energía para mantener la mentira parecía haberlo abandonado por completo. Bajó la cabeza, las manos grandes y callosas cubriendo su rostro. Y entonces vi algo que nunca había visto en 46 años de matrimonio. Vi a mi marido llorar. No eran sollozos fuertes, sino un temblor silencioso que sacudía sus anchos hombros. Un llanto contenido, de hombre, que cargaba el peso de décadas de dolor reprimido. Me levanté y fui hacia él. Dudé por un momento. Luego me arrodillé en el suelo junto a su sillón y puse mi mano en su brazo. Él no se apartó. «¿Por qué, Ernesto?», pregunté, la voz suave, sin acusación. «¿Por qué nunca me lo contaste?». Tardó en responder, luchando por controlar la emoción. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca, quebrada. «No podía», dijo, mirando un punto distante en la pared. Al principio era por la vergüenza. Su familia, ellos eran importantes. La enfermedad mental era como una maldición. Querían borrar su existencia. Y yo era joven, asustado. Acepté, para protegerla, creía yo. ¿Y después? ¿Cuando nos casamos? Después, suspiró. Un sonido profundo, cansado. Después se convirtió en un hábito. Un secreto tan antiguo, tan pesado, parecía imposible de desenterrar. Y tenía miedo, Fina, miedo de perderte. Miedo de que pensaras que mi amor por ti no era verdadero. ¿Cómo podría explicar que mi corazón tenía espacio para 2 mujeres? Para un recuerdo que necesitaba cuidar y para una vida que quería construir. Finalmente me miró, los ojos rojos y llenos de una súplica silenciosa. «Mi amor por ti siempre fue real, Josefina. Tú fuiste mi paz. Me diste una familia, una normalidad que creía haber perdido para siempre.
Fuiste mi sol después de una tormenta sin fin. Pero no podía abandonar a Mercedes. Le prometí, mucho antes de conocerte, que la cuidaría para siempre. Fue una promesa hecha por un joven apasionado, y no podía romperla. En ese momento, mirando el rostro devastado de mi marido, entendí. No era una cuestión de amar más a una que a la otra. Era una cuestión de lealtad, de deber, de una compasión que trascendía el tiempo y la lógica. Era un hombre dividido, viviendo dos vidas, honrando dos amores de maneras completamente diferentes. Y la carga de todo eso lo estaba aplastando. Yo no tenía todas las respuestas. No sabía si podría vivir con esa verdad, con la sombra de Mercedes para siempre entre nosotros. Pero esa noche, junto a mi marido en llanto, supe una cosa. El perdón era el único camino posible. No solo perdonarlo a él por la mentira, sino perdonar a la vida por ser tan complicada, tan llena de dolor y de amores imperfectos. La confesión de Ernesto no fue un punto final, sino el inicio de un nuevo capítulo, uno de los más difíciles y extraños de nuestra vida. La verdad estaba sobre la mesa, desnuda y cruda, y ahora teníamos que aprender a vivir con ella. Los días siguientes estuvieron marcados por conversaciones vacilantes, fragmentadas. Poco a poco, Ernesto me contó la historia completa. Él y Mercedes se conocieron en la juventud, un amor arrebatador e intenso. Se casaron jóvenes, llenos de sueños. El embarazo fue una alegría inmensa, pero el parto fue complicado. El bebé, un niño al que llamarían Santiago, nació sin vida. El luto devastó a Mercedes. Se sumió en una depresión profunda, que en la época fue mal comprendida y diagnosticada como histeria. Se negaba a comer, pasaba los días mirando al vacío, y a veces tenía brotes en los que no reconocía a nadie. La medicina de la época ofrecía pocas soluciones, y su familia, avergonzada y sin saber qué hacer, optó por el internamiento y la muerte social. Me hicieron elegir, Fina, dijo Ernesto, la voz embargada por el recuerdo. O la dejaba ir y seguía mi vida, o sería excluido junto con ella. Yo era solo un muchacho. No tuve fuerzas para luchar contra todos ellos, así que la dejaba durante el día, pero la visitaba a escondidas por la noche. Cuando la trasladaron al Santa Esperanza, años después, yo ya era mayor, más establecido. Me juré a mí mismo que, aunque el mundo la olvidara, yo no lo haría. Me contó sobre las visitas de los sábados. Le llevaba flores, sus favoritas, margaritas blancas. Se sentaba a su lado durante horas, aunque ella no hablara. Le leía fragmentos del periódico o de libros de poesía. Me dijo que, en los días buenos, ella sonreía o sostenía su mano. Eran esos pequeños momentos los que lo alimentaban por una semana más. Escuchar todo esto era doloroso. Imaginaba a mi marido, durante todos esos años, viviendo esa vida secreta de devoción. Los sábados, me decía que iba a jugar al dominó con los amigos o a resolver algo en el banco. Y yo, en mi inocencia, le creía. La mentira dolía, pero su soledad, la tristeza que cargaba solo, dolía aún más. ¿Y yo? ¿Dónde entro yo en esta historia, Ernesto? Pregunté una noche. La duda que aún me corroía necesitaba ser dicha en voz alta. Él sostuvo mis manos, las suyas envolviendo las mías con una fuerza que me sorprendió. Tú, Fina, fuiste mi salvación. Me estaba hundiendo en la tristeza. Vivir era solo una obligación. Y entonces te conocí. Tú, con tu sonrisa tranquila, tu fuerza silenciosa, tu pasión por la vida que se veía en cada vestido que cosías, me enseñaste a vivir de nuevo. Me diste un regalo que no creí merecer, un amor sereno, un amor de verdad. El amor por Mercedes era una promesa del pasado. El amor por ti es mi vida, mi presente. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez, creí que su amor por mí era genuino, no una mera conveniencia. No me amaba a pesar de Mercedes. Me amaba de una forma diferente, que coexistía con su lealtad hacia ella. Aún así, la situación era extraña. La sombra de Mercedes ahora tenía nombre, rostro y dirección. Ya no era un fantasma, sino una presencia real en nuestra vida, aunque físicamente ausente de nuestra casa. Una semana después de la confesión, un sábado por la mañana, Ernesto se arreglaba para salir. Se puso su mejor camisa, se peinó el cabello con cuidado. Yo sabía a dónde iba. Era el día de la visita. Se detuvo en la puerta de la cocina, donde yo preparaba el almuerzo. Parecía indeciso. Ya me voy. Me di la vuelta, me sequé las manos en el delantal y lo miré. Un impulso, una idea que parecía al mismo tiempo loca y absolutamente necesaria, se apoderó de mí.
Espera, dije. Fui al patio y corté la flor más hermosa de mi bugambilla, un racimo de un rosa vibrante. Volví a la cocina y se la extendí. Llévale esto. Dile que es de mi parte. Ernesto me miró, con los ojos llorosos. Tomó la flor con una delicadeza infinita, como si sostuviera un tesoro. No dijo nada. Solo asintió, un gesto que valió por 1000 palabras. Mientras lo veía alejarse por la calle, sosteniendo mi flor, supe que algo fundamental había cambiado. Ya no era la esposa engañada, no era una víctima. Estaba, de alguna manera, convirtiéndome en parte de esa historia, tejiendo mi propio hilo en ese bordado complejo de amor, dolor y lealtad. El camino por delante aún era incierto, pero ya no estaba en la oscuridad. El gesto de la flor abrió una pequeña grieta en la muralla de silencio que Ernesto había construido alrededor de Mercedes. No se convirtió en un libro abierto de la noche a la mañana, pero comenzó a compartir pequeños detalles sobre ella, como quien ofrece migas de pan a un pájaro asustado. Me contó que Mercedes adoraba el mar, aunque vivía en el desierto, que su sueño era vivir en una casita blanca frente a las olas. Me contó que tenía una risa contagiosa, que hacía que todos a su alrededor se rieran con ella, incluso sin saber el motivo. Hablaba de ella en tiempo presente, como si la joven vibrante de la fotografía aún existiera, atrapada en algún lugar dentro de la mujer silenciosa que visitaba todos los sábados. Yo escuchaba todo con una mezcla de sentimientos. Había una punzada de celos, sí, era inevitable. Pero había también una curiosidad creciente, una necesidad de conocer a la mujer que ocupaba un espacio tan sagrado en el corazón de mi marido. Ya no era una rival, sino un enigma que necesitaba descifrar para entender completamente al hombre con quien viví durante casi 50 años. La rutina de las llamadas a las 10 de la noche cambió. Ya no iba al patio. Hacía la llamada en la sala, sentado en su sillón, conmigo cerca, cosiendo o leyendo. Hablaba con la enfermera, preguntaba sobre el día de Mercedes, si había comido bien, si estaba tranquila, y al final siempre decía, dígale que Josefina le manda un abrazo. La primera vez que hizo eso, mi corazón dio un vuelco. Fue su manera de incluirme, de reconocer que yo ahora formaba parte de ese ritual, y yo, en silencio, respondía con un asentimiento de cabeza. A pesar de esta nueva y frágil armonía, una cuestión me atormentaba. Necesitaba verla. Necesitaba poner mis ojos en la Mercedes de verdad, no en la imagen congelada en el tiempo de una fotografía en blanco y negro. La idea me aterrorizaba y me atraía en igual medida. ¿Qué le diría? ¿Qué sentiría al estar cara a cara con la primera esposa de mi marido, la mujer que él nunca dejó de amar? Hablé con Elena sobre esto. Ella, siempre pragmática, me apoyó. Tienes que ir, Fina, para cerrar el círculo, para que deje de ser una fantasía en tu cabeza y se convierta en una persona de carne y hueso. Pero no puedes ir con Ernesto. No la primera vez. Tienes que ir sola. Sus palabras tenían sentido. Ir con Ernesto sería como entrar en su territorio. Necesitaba hacerlo por mí misma, en mis propios términos. Pasé una semana entera armándome de valor. Finalmente, una mañana de miércoles, cuando el movimiento en el residencial Santa Esperanza sería menor, me decidí. Me puse mi mejor vestido, uno sencillo, azul, que Ernesto decía que combinaba con mis ojos. Me recogí el cabello canoso en un moño pulcro. Necesitaba sentirme fuerte, digna. Tomé un taxi. Durante el trayecto, mis manos sudaban y mi estómago se revolvía. El residencial estaba en una parte más alejada de la ciudad, una construcción grande y blanca, rodeada por un jardín bien cuidado, pero que tenía un aire de melancolía. En la recepción, una joven simpática me atendió. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría visitar a una paciente, Mercedes Vargas. La recepcionista frunció el ceño, consultando una computadora. ¿Es usted pariente? Las visitas generalmente se agendan. Soy una amiga de la familia. Mentí, la palabra sonando extraña en mi boca. Quizás fue mi edad o la seriedad en mi rostro, pero la joven no hizo más preguntas. Me dio una tarjeta de visitante y me indicó el camino. Ella está en el jardín interno, en el ala este. Caminé por pasillos largos y silenciosos, que olían a limpio y a medicinas. El sonido de mis zapatos resonaba en el piso pulido. Vi a otros ancianos, algunos en sillas de ruedas, otros caminando lentamente, las miradas perdidas en algún punto del pasado. Mi corazón se llenó de una tristeza inmensa por todos ellos. Finalmente,
Llegué a una puerta de vidrio que daba al jardín, y allí, sentada en un banco de hierro blanco, bajo la sombra de un árbol frondoso, estaba una mujer. Llevaba un vestido sencillo, de color claro. Sus cabellos, casi completamente blancos, estaban recogidos en una trenza suelta. Miraba las flores, las manos inmóviles en su regazo, incluso a la distancia, incluso con las marcas del tiempo y de la enfermedad. La reconocí. Los rasgos finos del rostro, la forma de los ojos. Era la mujer de la fotografía. Era Mercedes. Mi cuerpo se paralizó. Me quedé allí, parada detrás de la puerta de vidrio, observándola. El fantasma se había vuelto real, y yo no tenía la menor idea de qué hacer a continuación. Me quedé allí, detrás de la puerta de vidrio, por un tiempo que me pareció una eternidad. El corazón latía descontrolado, una mezcla de miedo, lástima y una curiosidad casi morbosa. Esa era la mujer que había habitado los pensamientos secretos de mi marido durante toda nuestra vida juntos. Verla allí, tan frágil y ajena a todo, era desconcertante. No era la belleza radiante de la fotografía. El tiempo y la enfermedad habían dejado sus marcas. Su piel era pálida, casi translúcida, y había un vacío en su mirada que me causó un escalofrío. Estaba presente en cuerpo, pero su mente parecía vagar por un lugar muy distante. Una enfermera joven se acercó a ella, trayendo un vaso de agua. La enfermera le habló de forma cariñosa, le acomodó un chal sobre los hombros. Mercedes no reaccionó, continuó mirando las flores. Respiré profundo, el coraje viniendo de un lugar que no sabía que poseía. Empujé la puerta de vidrio y salí al jardín. El sol de la mañana era agradable, y el olor a lavanda y jazmín flotaba en el aire. Mis pasos en el césped eran silenciosos. Me acerqué despacio, sin querer asustarla. Me detuve a unos metros del banco. La enfermera, que estaba de salida, me notó. «Buenos días. ¿Puedo ayudarla?» «Yo vine a ver a la señora Vargas». Mi voz salió más temblorosa de lo que me gustaría. La enfermera sonrió, una sonrisa profesional pero gentil. «Ah, sí. El señor Ernesto avisó que tal vez una amiga de la familia vendría a visitarla. Siéntase cómoda. Ella está un poco ausente hoy, pero la compañía siempre le hace bien». Me sorprendí. ¿Entonces Ernesto había preparado el terreno para mí? Quizás, en el fondo, él sabía que yo necesitaría dar este paso. La enfermera se alejó, y me quedé sola con Mercedes. Caminé hasta el banco, y me senté en la otra punta, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, Mercedes», dije, la voz baja. «Mi nombre es Josefina». Ella no se giró. No demostró haberme oído. Seguí hablando, más para mí misma que para ella. «Te traje algo». Abrí mi bolso y saqué de dentro un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. Era un dedal de plata, uno que guardaba desde mi juventud. Era sencillo, pero muy preciado para mí. «Soy costurera», continué, desenvolviendo el dedal. «Paso mis días uniendo telas, creando cosas bonitas. Yo soy la esposa de Ernesto». Al oír su nombre, algo cambió. Su cabeza se giró lentamente en mi dirección. Sus ojos, de un castaño oscuro y profundo, encontraron los míos. Por un instante, tuve la impresión de ver un brillo de reconocimiento, una chispa de conciencia en esa mirada vaga. Extendí la mano con el dedal en la palma. «Ernesto habla mucho de ti, con mucho cariño». Ella miró el pequeño objeto de plata que brillaba bajo el sol. Su mano, fina y con venas marcadas, se movió lentamente y tocó la mía. Sus dedos estaban fríos. No tomó el dedal, solo lo tocó ligeramente con la punta del dedo índice. Y entonces, habló. La voz era débil, un susurro oxidado por el desuso, pero las palabras fueron claras. «La playa», dijo, mirando el dedal, «brilla como el sol en la arena». Mi corazón se detuvo. La playa, la misma de la fotografía, la misma que Ernesto mencionaba por teléfono. «Sí», respondí, sintiendo que las lágrimas se formaban en mis ojos. «Brilla como el sol en la arena». Ella sonrió. Fue una sonrisa minúscula, casi imperceptible, que duró solo un segundo, pero iluminó su rostro cansado, y en esa sonrisa vi un destello de la joven de la fotografía, la mujer que Ernesto amó con tanta intensidad. Nos quedamos allí, sentadas en silencio por un rato más. Ella volvió a mirar las flores, but su mano permaneció cerca de la mía, casi tocándose. No dije nada más, no era necesario. En ese momento, en el jardín de un asilo, sentada al lado de la primera esposa de mi marido, algo dentro de mí se calmó. La rivalidad, los celos, el dolor,
Todo se transformó en una comprensión silenciosa y profunda. Las dos éramos mujeres que amábamos al mismo hombre, de maneras diferentes, en tiempos diferentes. Nuestras vidas, que parecían tan separadas, estaban irremediablemente entrelazadas, como los hilos de un mismo bordado. Yo no era su sustituta, era la continuación de la historia, y ella no era mi fantasma, era solo una mujer, perdida en sus recuerdos, que necesitaba cuidado y paz. Me levanté para irme. Adiós, Mercedes, volveré. Ella no respondió, pero cuando ya estaba en la puerta de vidrio, miré hacia atrás. Ella seguía mirando las flores, pero en su regazo, sosteniendo con una delicadeza sorprendente, estaba mi dedal de plata. Volver a casa después de visitar a Mercedes fue como despertar de un sueño extraño y vívido. El mundo exterior, con sus autos ruidosos y gente apresurada, parecía irreal. Dentro de mí se había instalado una quietud. Cuando Ernesto llegó a casa, al atardecer, me encontró en mi taller, sentada frente a mi máquina de coser, pero sin coser. Solo miraba por la ventana, a mis bugambillas. No preguntó dónde había estado. Él sabía. Se detuvo en la puerta y esperó. La vi, Ernesto, dije, sin darme la vuelta. ¿Y cómo estaba? Su voz era cautelosa, temerosa de mi reacción. Está en paz, en su mundo. Me giré y lo encaré. Habló de la playa. Los ojos de Ernesto se llenaron de una sorpresa emocionada. ¿Habló? Mercedes raramente habla. Le di un dedal de plata. Dijo que brillaba como el sol en la arena. Se acercó y se sentó en un banquito cerca de mí. El olor a polvo de la calle y a sudor de su trabajo se mezcló con el olor a tela de mi taller. Gracias, Fina, dijo, la voz embargada. Gracias por haber ido. Necesitaba ir, por mí, y por ti, y por ella. A partir de ese día, se estableció una nueva rutina. Todos los miércoles yo iba a visitar a Mercedes, sola. Le llevaba pequeñas cosas, una flor de mi jardín, una galleta que yo misma hacía, una madeja de lana de un color bonito. No esperaba reacciones. Solo me sentaba a su lado en el jardín y hablaba. Le contaba sobre mi día, sobre el vestido que estaba cosiendo, sobre los nietos. Le contaba historias de mi infancia, de mi madre. Me convertí en su contadora de historias, llenando su silencio con el sonido de mi voz. A veces, ella me miraba y sonreía esa sonrisa pequeña y fugaz. Otras veces, tocaba el objeto que yo le llevaba. Eran pequeñas victorias, pequeñas conexiones en un océano de ausencia. Ernesto y yo también encontramos un nuevo ritmo. Los sábados, él seguía yendo solo. Era su momento, el ritual sagrado que lo mantuvo en pie durante tantos años. Yo respetaba eso, pero ahora, cuando volvía, me contaba sobre la visita. Hoy parecía más alerta. La enfermera dijo que le gustaron las galletas que hiciste. Mercedes se convirtió en un nosotros en nuestras conversaciones, ya no en un yo de él. Una tarde, yo estaba en el taller, trabajando en un arreglo, cuando Ernesto entró, sosteniendo la vieja caja de madera de cedro. Mi corazón dio un brinco. Puso la caja sobre mi mesa de trabajo, al lado de la máquina de coser. Quiero que veas esto. Todo. Abrió la tapa. Adentro, las cartas, la fotografía. Pero había más. Había pequeñas cosas que no había notado en mi búsqueda apresurada. Un pequeño zapatito de bebé, de lana blanca, amarillento por el tiempo. Un mechón de cabello oscuro, atado con una cinta. Y un diario, con la tapa de cuero gastada. Es el diario de ella, dijo Ernesto. Lo guardé todos estos años. No puedo leer esto, Ernesto. Es privado. Quiero que lo leas. Quiero que la conozcas como yo la conocí, antes de la enfermedad. Esa noche, después de que Ernesto se durmió, me senté en la sala, con la luz de una lámpara, y abrí el diario de Mercedes. La caligrafía era la misma de las cartas, fluida y llena de vida. Leí sobre el día en que conoció a Ernesto, sobre el primer beso, sobre los sueños que compartían. Leí sobre la alegría del embarazo, sobre los nombres que habían elegido para el bebé. La joven Mercedes que emergía de esas páginas era vibrante, inteligente, llena de amor por la vida. El dolor de saber lo que el futuro le reservaba era casi insoportable. La última anotación era de un día antes del parto. Escribió: «Siento a Santiago moverse dentro de mí. No puedo esperar a ver su rostro. Ernesto será el mejor padre del mundo. Nuestra vida está a punto de comenzar de verdad». Cerré el diario, las lágrimas corriendo por mi rostro. Lloré por la joven Mercedes y sus sueños rotos. Lloré por el bebé Santiago, que nunca vio la luz del día. Lloré por Ernesto, que perdió un hijo y una esposa en el mismo golpe. Y lloré por mí misma,
por haber vivido tanto tiempo en la ignorancia de un dolor tan profundo. Al compartir la caja, Ernesto no solo me estaba mostrando su pasado, me estaba entregando su corazón, con todas sus cicatrices y remiendos. Estaba confiando en mí para guardar no solo sus secretos, sino también su dolor. Y yo, al aceptar, finalmente sentí que nuestro matrimonio, construido sobre una fundación de verdades a medias, estaba siendo reconstruido sobre una base de compasión y aceptación mutua. Los meses se convirtieron en años. La nueva rutina se convirtió en nuestra normalidad. Mis visitas de los miércoles a Mercedes eran tan parte de mi semana como ir al mercado o regar mis plantas. Ella y yo desarrollamos un lenguaje propio, hecho de silencios, de pequeños gestos, del roce de nuestras manos. Las enfermeras del residencial Santa Esperanza ya me conocían bien. Me llamaban la amiga de Mercedes. Me contaban que, los días que yo iba, Mercedes parecía más tranquila, más presente. Es como si su voz la anclara al presente, aunque sea por unos instantes. Me dijo una vez una enfermera llamada Carla: Ernesto y yo envejecimos juntos, no solo en cuerpo, sino en espíritu. La verdad, por más dolorosa que fue al principio, nos acercó de una forma que 40 años de silencio no pudieron. Descubrimos una nueva intimidad, la intimidad de quienes han compartido no solo las alegrías, sino los dolores más profundos. Hablábamos abiertamente sobre Mercedes. A veces, él me contaba una historia divertida sobre ella, y nos reíamos juntos. Yo, por mi parte, le contaba sobre mis visitas, sobre el día en que sostuvo una flor durante casi una hora, o el día en que pareció seguir con los ojos el vuelo de un colibrí en el jardín. Nuestro hijo Mateo y nuestros nietos, cuando venían a visitarnos, notaron el cambio. Parecen más ligeros, dijo Mateo una vez, durante un almuerzo de domingo. Más felices. Ernesto y yo nos miramos por encima de la mesa. No era exactamente felicidad, era paz. La paz que viene con la aceptación, con el fin de una guerra interna que duró décadas. Un día, mi nieto menor, Diego, de 8 años, me preguntó: «Abuela, ¿por qué el abuelo tiene una foto de otra mujer en su cajón?» Mi corazón se heló por un instante. Mateo me miró, confundido. Ernesto, que estaba sentado a mi lado, se tensó. Respiré profundo y le sonreí a mi nieto. «Esa, mi amor, es Mercedes. Fue el primer gran amor de tu abuelo, y es una amiga muy querida nuestra». Mateo me miró, sorprendido, pero no dijo nada. Diego, con la inocencia de los niños, solo asintió. «Es bonita». «Sí, mi querido, es muy bonita», respondí. Esa noche, después de que se fueron, le conté a Mateo toda la historia. Escuchó en silencio, los ojos fijos en mí, luego en su padre. Vi la comprensión y el respeto crecer en su rostro. No juzgó, solo abrazó a su padre con fuerza, y después me abrazó a mí. «Siento mucho que hayan cargado con esto solos durante tanto tiempo», dijo. Fue un momento de sanación para todos nosotros. La historia de Mercedes dejó de ser un secreto vergonzoso y se convirtió en parte de la historia de nuestra familia. Una parte triste, pero una parte importante. Sabía que el tiempo estaba pasando para todos nosotros. Ernesto ya se movía con más lentitud. Su espalda le dolía con frecuencia. Yo misma sentía el peso de mis casi 80 años. Y Mercedes, ella permanecía igual, una figura atemporal en su jardín. Pero yo sabía que, por debajo de esa quietud, su cuerpo también envejecía. No pensaba mucho en el futuro. Aprendí a vivir en el presente, a valorar cada día, cada conversación, cada sonrisa fugaz de Mercedes. La vida me enseñó, de la manera más dura, que el futuro es incierto y el pasado no se puede cambiar. Todo lo que tenemos es el ahora y la forma en que elegimos vivir con nuestras verdades. Y yo había elegido vivir con perdón, compasión y una forma de amor que nunca imaginé que existiera. Un amor que era lo suficientemente grande como para incluir la memoria viva de otra mujer. La vida, sin embargo, tiene una forma de recordarnos que incluso la paz más arduamente conquistada es pasajera. La primera grieta en nuestra nueva normalidad apareció en forma de una tos persistente de Ernesto. Al principio la ignoramos. «Es solo una gripe», decía él, terco como siempre. El tiempo seco de esta época del año. Pero la tos no pasaba. Al contrario, empeoraba, volviéndose profunda y dolorosa, especialmente por la noche. Comenzó a perder peso, y un cansancio constante se abatió sobre él, un hombre que siempre había sido tan activo. «Tienes que ir al médico, Ernesto», insistía yo, la preocupación corroyéndome por dentro. Se resistió durante semanas,
con la aversión a los hospitales que es tan común en los hombres de su generación. Pero una mañana tuvo una crisis de tos tan fuerte que se quedó sin aire, el rostro pálido y los labios azulados. Ese día no hubo discusión. Llamé a Mateo a la Ciudad de México, quien habló con su padre de forma firme, y yo lo llevé, casi a la fuerza, al hospital. Los días que siguieron fueron un borrón de exámenes, esperas en pasillos fríos y conversaciones con médicos de semblante serio. El diagnóstico llegó como un golpe en el estómago, un cáncer de pulmón avanzado. La enfermedad ya se había extendido. El médico usó palabras como inoperable y cuidados paliativos. El mundo pareció detenerse. En el auto, volviendo a casa, ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio era denso, pesado con todo lo que no necesitaba ser dicho. Miré a Ernesto a mi lado. No parecía asustado, solo inmensamente cansado, como si una batalla que había librado durante toda una vida estuviera finalmente llegando a su fin. En casa, se sentó en su sillón, el lugar que era su trono, y miró por la ventana. Siempre supe que no me quedaría mucho tiempo, dijo, la voz tranquila. Lo siento en mis huesos desde hace meses. No digas eso, susurré, sentándome en un banquito a sus pies. Vamos a luchar. Puso su mano sobre mi cabeza, acariciando mi cabello. Ya hemos luchado mucho, Fina. Ahora es hora de descansar. Pero hay una cosa que necesito pedirte. Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi una urgencia que me asustó. Mercedes, dijo, necesito que me prometas que seguirás cuidándola, que no la dejarás sola. Las lágrimas que contenía con tanto esfuerzo finalmente brotaron. No necesitas pedirlo, Ernesto. Claro que lo haré. Ella es parte de mí ahora también. Una sonrisa triste, pero aliviada, apareció en sus labios. Lo sé, siempre supe que eras la mujer más fuerte y bondadosa que he conocido. La enfermedad progresó rápidamente. En pocas semanas, Ernesto estaba demasiado débil para salir de casa. Las visitas de los sábados a Mercedes cesaron. Fue la primera vez en más de 30 años que él faltaba. La llamada de las 10 de la noche, sin embargo, no la abandonó. Incluso cuando apenas tenía fuerzas para sostener el teléfono, insistía en llamar. Yo lo ayudaba, sosteniendo el aparato cerca de su oído. Escuchaba el informe de la enfermera, y con la voz cada vez más débil, susurraba, dígale que la amo. Y después me miraba y decía, y dígale a Fina que la amo también. Yo continué mis visitas de los miércoles. Me sentaba con Mercedes, y le contaba que Ernesto no estaba bien, que estaba cansado, y necesitaba descansar en casa. No sabía si ella entendía, pero sentía que necesitaba decírselo. En uno de esos días, mientras yo hablaba, ella extendió la mano y tocó mi rostro, un gesto que nunca había hecho antes. Sus dedos fríos trazaron el contorno de mi mejilla. Fue como un adiós, una bendición, un reconocimiento silencioso de todo lo que nos unía. Me convertí en la cuidadora de los dos amores de Ernesto, el del presente, que se desvanecía en mis brazos, y el del pasado, que esperaba en silencio en un jardín. Y en medio de tanto dolor, encontré un propósito, una fuerza que me mantuvo en pie, cosiendo los últimos retazos de una vida extraordinariamente compleja. Los últimos días de Ernesto fueron en nuestra casa, como él quería. Instalamos una cama de hospital en la sala para que pudiera ver el movimiento de la calle y sentir el sol de la mañana. Mateo vino de la Ciudad de México y se quedó con nosotros, su apoyo silencioso una fortaleza para mí. Ernesto dormía la mayor parte del tiempo, pero tenía momentos de lucidez. En esos momentos, me pedía que me sentara a su lado y sostuviera su mano. No hablábamos mucho. Las palabras ya no eran necesarias. Nuestro silencio estaba lleno de 46 años de vida compartida, con sus alegrías, sus tristezas y sus secretos ahora revelados. Una tarde, despertó y me llamó con un gesto débil. Fina, la caja. Sabía a qué se refería. Fui al armario y tomé la vieja caja de madera de cedro. La puse en su regazo. Con un esfuerzo inmenso la abrió. Sus manos temblorosas tocaron las cartas, la fotografía, el diario de Mercedes. «Quémalo todo», susurró, la voz un soplo. Me quedé impactada. «Ernesto, no. Son tus recuerdos. Son la historia de ella. La historia de ella. Está aquí», dijo, tocando su propia cabeza y luego el corazón. «Y está contigo. No quiero que nadie encuentre esto después. Que nadie la juzgue. Déjala descansar en paz, por favor». Miré el rostro suplicante de mi marido y entendí. Era su último acto de protección hacia Mercedes. Quería que su memoria
La memoria de la joven vibrante que él amó fuera pura, no manchada por la curiosidad o el juicio de los demás. Esa noche, en nuestro patio trasero, el mismo lugar donde hacía sus llamadas secretas, hice una pequeña hoguera en un brasero de metal. Uno por uno, alimenté el fuego con los tesoros de la caja. Vi las cartas de amor transformarse en cenizas. Vi el rostro sonriente de Mercedes en la fotografía retorcerse y desaparecer en el calor. Fue un ritual doloroso, un funeral para un pasado que había aprendido a respetar. Guardé solo una cosa, el pequeño zapatito de lana del bebé Santiago. Sentí que él merecía ser recordado. Cuando volví adentro, con el olor a humo impregnado en mi ropa, Ernesto estaba despierto. Me miró y supo lo que había hecho. «Gracias», murmuró, y una pizca de paz pareció posarse en sus facciones cansadas. 2 días después, se fue. Fue una partida tranquila, durante el sueño. Yo estaba sentada en una silla a su lado, sosteniendo su mano. En un momento, su respiración estaba allí, un silbido suave, y al momento siguiente, el silencio. Un silencio definitivo, absoluto. El dolor de la pérdida fue abrumador, una ola que me sumergió por completo. El hombre que había sido mi roca, mi constante durante casi medio siglo, ya no estaba allí. La casa, de repente, pareció enorme y vacía. El silencio, que tantas veces maldije, ahora era un compañero constante y doloroso. El día del funeral, la iglesia estaba llena. Amigos, vecinos, parientes, todos vinieron a despedirse de don Ernesto, el hombre serio y trabajador que todos conocían. Pero solo yo, y quizás Mateo, sabíamos la historia completa. Sabíamos de la carga que llevó, de la lealtad que honró, del amor complejo que nutrió. Mientras la gente me ofrecía sus condolencias, me sentía distante, como si viera una película sobre la vida de otra persona. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba en el jardín del residencial Santa Esperanza. Esa noche, la primera noche sin él, la casa estaba insoportablemente silenciosa. El reloj de la sala dio las 10 campanadas. El sonido resonó en el vacío. Automáticamente, miré su sillón, esperando que se levantara, pero el sillón estaba vacío, y entonces hice algo que me sorprendió. Me levanté, tomé el teléfono y marqué el número que ya sabía de memoria. Residencial Santa Esperanza. «Buenas noches», dijo la voz familiar de la enfermera. «Hola, Carla. Soy Josefina. Doña Fina. Siento mucho su pérdida. Nos enteramos hoy. Todos aquí sentimos mucho lo de don Ernesto». «Gracias, Carla. Yo solo llamaba para saber cómo está ella hoy». «Está bien, doña Fina. Tranquila. Pasó el día en el jardín, como siempre». Hice una pausa, tomando valor. ¿Puede ponerle el teléfono en el oído, por favor?» «Claro. Un momento». Esperé, con el corazón en un puño. Oí el sonido de pasos, el murmullo de la voz de la enfermera, y luego, el silencio. No sabía qué decir. «¿Mercedes?», susurré. «Soy Fina. Ernesto se fue a descansar. Está en paz ahora, y te amó mucho. Hasta el final». No hubo respuesta, claro, pero no la esperaba. «Yo te cuidaré ahora», continué, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Te lo prometo. Buenas noches, Mercedes». Colgué el teléfono y lloré. Lloré por la pérdida de mi marido, por la soledad que se extendía frente a mí, pero en medio del dolor había una claridad. La promesa de Ernesto no había muerto con él. Ahora era mía. El luto es un país extraño, con sus propias leyes de tiempo y espacio. Algunos días se arrastraban por una eternidad, otros pasaban en un abrir y cerrar de ojos, y yo apenas me daba cuenta. La ausencia de Ernesto era una presencia física en la casa, su lado de la cama, vacío y frío. Su taza de café, intacta en el armario. El silencio donde antes estaba el sonido de su periódico siendo hojeado. Mi máquina de coser se convirtió en mi refugio. El zumbido constante del motor y el ritmo de la aguja eran una meditación, un sonido que llenaba el vacío y mantenía mis pensamientos ocupados. Cosía sin parar, aceptando todos los trabajos que aparecían, desde pequeños arreglos hasta vestidos complejos. Necesitaba mantener las manos y la mente ocupadas, para no ahogarme en la tristeza. Elena, mi fiel comadre, era una presencia constante. Me traía comida, se sentaba conmigo en silencio o me forzaba a conversar, a sacar el dolor que se empeñaba en quedarse atrapado en el pecho. «No estás sola, Fina», decía, sosteniendo mi mano, y no lo estaba. Mateo me llamaba todos los días, y cada 2 semanas tomaba un autobús desde la Ciudad de México para pasar el fin de semana conmigo. Se preocupaba, quería que me mudara cerca de él,
pero yo no podía. Mi vida, mis raíces, estaban allí, en esa casa llena de fantasmas y recuerdos, y estaba Mercedes. Cumplir la promesa que le hice a Ernesto, y a mí misma, se convirtió en el ancla que me impidió ir a la deriva. La rutina que establecí fue mi salvación. Todos los miércoles, como antes, iba a visitar a Mercedes, y ahora, los sábados también. El sábado era diferente, era el día de Ernesto. Intentaba hacer todo como él lo hacía. Compraba un pequeño ramo de margaritas blancas en la florería de la plaza. Llegaba al residencial alrededor de las 10 de la mañana. Me sentaba con Mercedes en el jardín y en lugar de contarle sobre mi día, le contaba sobre Ernesto. ¿Recuerdas esa vez que intentó arreglar el techo y casi se cae? Le decía, sonriendo con el recuerdo. Qué hombre tan terco, pero tenía un buen corazón, el mejor corazón. Me convertí en la guardiana de sus recuerdos para ella. Yo era el puente entre el pasado que ella apenas recordaba y el hombre que nunca la olvidó. Y todas las noches, a las 10 en punto, llamaba. La conversación con la enfermera era siempre la misma. ¿Cómo pasó el día? ¿Comió bien? ¿Estuvo tranquila? Y al final, pedía hablar con ella. Soy yo, Fina. Solo llamo para darte las buenas noches. Duerme bien. Poco a poco, una nueva relación comenzó a formarse entre Mercedes y yo. Una relación que ya no estaba mediada por la presencia o la memoria de Ernesto. Éramos solo nosotras dos. Dos mujeres ancianas, unidas por una historia extraordinaria. Una tarde de sábado, mientras estábamos en el jardín, comenzó a lloviznar. Una lluvia fina y fría, inusual para esa época del año. Una enfermera vino a buscarnos para llevarnos adentro. Mientras ayudaba a Mercedes a levantarse, ella tropezó. La sostuve con firmeza, para que no cayera. Se apoyó en mí, el cuerpo frágil contra el mío. Y entonces, levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. El vacío de siempre no estaba allí. Había claridad, había reconocimiento. Josefina, dijo, la voz clara, sin vacilación. Mi nombre, dijo mi nombre. Me quedé sin aire, el corazón latiendo fuerte. Sí, Mercedes, soy yo. Ella sonrió, una sonrisa verdadera, ya no fugaz. Eres buena, dijo. Él eligió bien. Y entonces, tan rápido como vino, el momento de claridad se fue. Sus ojos se volvieron vagos de nuevo, y se dejó conducir por la enfermera hacia adentro, como si nada hubiera pasado. Me quedé parada bajo la lluvia, las gotas frías mezclándose con las lágrimas calientes en mi rostro. Él eligió bien. Esas palabras fueron un regalo, una absolución, una confirmación de que mi lugar en esa historia era legítimo, era mío. Ese día, no lloré de tristeza, lloré de una emoción que no podía nombrar, una mezcla de alivio, de gratitud y de una paz profunda. La costura final en el remiendo de mi corazón había sido hecha. El momento de lucidez de Mercedes fue un punto de inflexión. Aunque no se repitió con la misma intensidad, algo en nuestra dinámica cambió. Había una nueva cualidad en su presencia, una sensación de que, detrás de la niebla, ella estaba más consciente de mi compañía. Comenzó a responderme con más frecuencia, no con palabras, sino con gestos. Cuando le ofrecía una galleta, la aceptaba y comía despacio. Cuando le mostraba una flor, la olía, un movimiento deliberado. Una vez, yo tenía las manos adoloridas por la artritis y ella extendió su mano y la puso sobre la mía, como si quisiera consolarme. Nos convertimos a nuestra manera en amigas, compañeras, dos ancianas compartiendo las tardes en un jardín. Las enfermeras notaron el cambio y comentaban cómo Mercedes parecía más viva desde que mis visitas se volvieron más frecuentes. Mi vida también encontró un nuevo equilibrio. El dolor agudo del luto por Ernesto dio paso a una nostalgia serena. Hablaba con él en mis pensamientos, le contaba sobre mi día, le pedía su opinión sobre un corte de tela. Él seguía siendo una presencia en mi vida, pero ya no una presencia dolorosa. Era un recuerdo cálido, como el sol de la tarde en mi taller. Comencé a permitirme pequeñas alegrías de nuevo. Volví a frecuentar el grupo de bordado de la parroquia, a tomar café con Elena las tardes de jueves, a reírme de sus chistes y chismes. La vida, poco a poco, volvía a tener color. Elena, que me acompañó en todo el viaje, estaba maravillada con la transformación. ¿Quién lo diría, Fina?, me dijo un día, mientras tomábamos café, que el mayor dolor de tu vida te traería esta paz. Pareces más entera ahora que antes de que todo esto sucediera. Sabía que tenía razón. El secreto de Ernesto
que casi me destruye, terminó por reconstruirme. Me obligó a confrontar mis miedos, mis celos, mi visión limitada del amor. Expandió mi corazón de una forma que nunca juzgué posible. Una tarde, mientras ordenaba unos cajones antiguos, encontré el pequeño zapatito de lana blanca del bebé Santiago, el único objeto que había salvado de la caja de recuerdos. Lo había guardado en el fondo de un cajón, casi olvidado. Tomé el zapatito, tan pequeño, tan delicado. Pensé en la vida que no fue vivida, en el niño que nunca conoció a sus padres, y se me ocurrió una idea. En mi siguiente visita a Mercedes, llevé el zapatito conmigo. Me senté a su lado en el banco del jardín. El sol estaba cálido, y los pájaros cantaban en los árboles. Mercedes, comencé, la voz suave. Encontré algo que perteneció a tu hijo, a Santiago. Saqué el zapatito del bolsillo y lo puse en su mano. Ella miró el pequeño objeto, la frente arrugada en concentración. Sus dedos trazaron el contorno de la lana amarillenta. Lo llevó a su rostro, cerca de la nariz, como si intentara capturar un olor antiguo. Y entonces, por primera vez, la vi llorar. No eran lágrimas de desesperación, sino lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas arrugadas. Eran lágrimas de recuerdo, de luto. Un luto que quizás estuvo atrapado dentro de ella durante 50 años. No dije nada. Solo puse mi brazo alrededor de sus hombros y la dejé llorar. Y en ese abrazo ya no estaba la primera y la segunda esposa. Había solo 2 madres. Una que tuvo la alegría de criar a su hijo, y otra que cargó el dolor de perder al suyo. Y nuestro sufrimiento compartido, de alguna manera, nos unió para siempre. Sostuvo ese zapatito durante toda la tarde. Cuando me fui, lo apretaba contra su pecho, como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Fue un momento de una tristeza profunda, pero también de una belleza indescriptible. Una herida antigua, finalmente, estaba siendo limpiada. La vida continuó a su ritmo lento y constante. Mis nietos crecieron. El mayor entró en la universidad, y Diego, el menor, ya era un adolescente alto y desgarbado. Me convertí en la bisabuela fina, una figura matriarcal cuya casa en San Luis Potosí era el punto de encuentro de la familia en los días festivos. Mi amistad con Mercedes se profundizó en su silencio. El zapatito de Santiago se convirtió en su compañero constante. Lo mantenía en el bolsillo de su vestido, y yo la veía a veces, sacarlo y sostenerlo, el rostro absorto en pensamientos que solo ella conocía. Yo también envejecí. La artritis en mis manos empeoró, y coser se volvió más difícil. Tuve que reducir el ritmo de trabajo, aceptando solo pequeños arreglos. Mi vista ya no era la misma, y mis cabellos, antes canosos, ahora eran completamente blancos. Un día, recibí una llamada del residencial Santa Esperanza. Era Carla, la enfermera. Su voz estaba preocupada. «Doña Fina, es sobre Mercedes. No está bien. Contrajo una neumonía. Mi corazón se hundió. ¿Es grave?» El médico dice que sí. A su edad, y con la salud ya frágil, debería venir. Corrí al residencial. Encontré a Mercedes en su habitación, acostada en la cama, pareciendo más pequeña y frágil que nunca. Tenía un tubo de oxígeno en la nariz, y su respiración era un silbido superficial y difícil. Me senté al lado de su cama y sostuve su mano. Estaba fría. «Estoy aquí, Mercedes», susurré. «Estoy aquí contigo». Abrió los ojos, y parecieron claros y enfocados, como ese día bajo la lluvia. «La playa», murmuró, la voz débil. «Sí, mi bien, la playa. Ernesto te está esperando allí. Construyó esa casita blanca que soñaron. Te está esperando». Una leve sonrisa tocó sus labios. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Sus ojos se cerraron lentamente, y su respiración se volvió cada vez más suave, hasta que se detuvo. La enfermera entró en la habitación, y con una mirada triste, confirmó lo que yo ya sabía. Mercedes se había ido. Me quedé allí, sosteniendo su mano aún tibia, durante un largo tiempo. No había dolor, solo una sensación de paz, de misión cumplida. Estaba finalmente libre de la prisión de su mente, libre para unirse a su hijo y al hombre que la amó tan fielmente. La familia de Mercedes, algunos sobrinos nietos que apenas la conocían, fue notificada. Se encargaron de los arreglos del funeral de forma rápida e impersonal. Fui la única amiga presente en la pequeña ceremonia. En el cementerio, mientras el ataúd descendía a la tierra, me acerqué y arrojé sobre él un puñado de tierra y las margaritas blancas que había comprado esa mañana. Y de mi bolsillo saqué el pequeño zapatito de lana. Lo miré una última vez y lo dejé caer suavemente sobre el ataúd. «Ahora puedes entregárselo a él personalmente, Mercedes», susurré.
Mientras me alejaba de la tumba, sentí una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. La promesa estaba cumplida. La historia había llegado a su fin. Ernesto y Mercedes estaban juntos de nuevo. Y yo estaba en paz. Los meses que siguieron a la muerte de Mercedes fueron de una quietud profunda. Mi rutina, que durante tanto tiempo giró en torno a las visitas y las llamadas, ahora tenía un agujero. Los miércoles y los sábados se convirtieron en días comunes, y a las 10 de la noche, el silencio era solo silencio. Al principio, sentí una soledad inmensa. La casa parecía más vacía que nunca. Había perdido no solo a un marido, sino, de una forma extraña, a una amiga. La misión que me mantuvo en pie había terminado, y necesité encontrar un nuevo propósito. Volví a dedicarme a mi taller con un nuevo vigor. Comencé un proyecto que venía posponiendo desde hacía años, una colcha de retazos, hecha con trozos de telas, que guardé a lo largo de mi vida. Había un trozo de mi vestido de novia, un retal del primer vestido que hice para una clienta, un trozo de la tela de las cortinas de nuestra primera casa, un retal de una camisa de Ernesto. Cada retazo era un recuerdo. Y mientras los unía, puntada por puntada, sentía que estaba cosiendo mi propia historia, juntando los pedazos fragmentados de mi vida en un todo coherente y, a su modo, hermoso. Un día, Elena vino a visitarme y me encontró trabajando en la colcha. «¿Qué es eso, Fina? ¿Qué cosa más linda?» «Es mi vida», respondí sonriendo. «Cada pedazo es un recuerdo». Se sentó y observó mis manos, ahora lentas y nudosas, trabajando con la pericia de siempre. «Sabes, Fina, he estado pensando. Tu historia es increíble. Deberías contarla». Me reí. ¿Contarla a quién, Elena? ¿Quién querría oír las historias de una vieja costurera? Mucha gente, insistió. Gente que cree que el amor es simple, gente que tiene miedo de perdonar, gente que carga secretos. Tu historia puede ayudar a otras personas. La idea se quedó en mi cabeza. Al principio, parecía absurda. Mi vida era mía, privada, pero luego pensé en todo lo que aprendí. Pensé en el dolor, en la confusión, pero también en la compasión y la paz que encontré. Quizás Elena tenía razón. Quizás compartir mi viaje podría ser mi nuevo propósito. Comencé a escribir. En un cuaderno sencillo, con mi caligrafía ya un poco temblorosa, empecé a poner en el papel todo lo que había sucedido. La desconfianza, la llamada, la caja de madera, el descubrimiento, la confrontación, las visitas. Escribir fue como coser, pero con palabras. Fui uniendo los recuerdos, dando forma a mi narrativa. No fue fácil. Revivir ciertos momentos fue doloroso, pero también fue catártico. Al escribir, organicé mis sentimientos, entendí mejor las motivaciones de Ernesto, la tragedia de Mercedes y mi propia transformación. La colcha y el cuaderno crecieron juntos, y mientras los colores y las texturas se unían en la tela, las palabras y las emociones se entrelazaban en el papel. Estaba creando un testamento, no solo de mi vida, sino de la complejidad del corazón humano. No sé si alguien, además de mí, leerá algún día lo que escribí, pero eso no importa. El acto de contar la historia, de dar voz al silencio, ya fue mi sanación final. Descubrí que no soy solo una costurera de telas, sino también una tejedora de memorias, y esa, quizás, sea mi verdadera vocación. Conforme avanzaba en la escritura de mi historia y en la confección de mi colcha de recuerdos, algo curioso comenzó a suceder. Las vecinas, las antiguas clientas, las mujeres de mi grupo de bordado parecían sentir que algo en mí había cambiado. Estaba más abierta, más serena, y ellas comenzaron a abrirse conmigo. Sentadas en mi patio, mientras yo servía café y galletas, me contaban sus propias historias. Historias de amores perdidos, de sueños abandonados, de rencores familiares guardados durante años. Mi casa, antes un lugar de silencio, se convirtió en un refugio, un confesionario donde los secretos del corazón podían ser compartidos sin juicio. Descubrí que cada mujer cargaba su propia caja de madera, su propio secreto, y que mi historia, que yo juzgaba tan única y particular, resonaba en sus vidas de maneras sorprendentes. La costurera silenciosa de San Luis Potosí se había convertido, sin querer, en la oyente de la ciudad. Una tarde, Sofía, la joven para quien hice el vestido de novia tantos años atrás, apareció en mi puerta. Ahora era una mujer madura, con sus propios hijos. Tenía los ojos rojos de llorar. «Doña Fina, ¿puedo hablar con usted?» Me contó que había descubierto que su marido intercambiaba mensajes con una antigua novia. Estaba devastada.
lista para terminar su matrimonio. La escuché con atención. No le di consejos fáciles, solo le conté un poco de mi propia historia. Hablé sobre la complejidad del amor, sobre cómo las personas cargan sus pasados, sobre la diferencia entre un error y una promesa, entre la traición y la lealtad. No te estoy diciendo que perdones, le dije. Te estoy diciendo que intentes entender. A veces, las historias son más complicadas de lo que parecen en la superficie. Antes de cortar la tela, examina bien la trama. Me agradeció y se fue, el rostro aún triste, pero con un destello de reflexión en la mirada. No sé qué decidió hacer, pero sentí que le di algo más valioso que un consejo. Le di una nueva perspectiva. Estos encuentros me dieron una nueva energía. Me di cuenta de que mi propósito no era solo contar mi historia, sino crear un espacio para que otras historias pudieran ser contadas. Mi taller, que durante tanto tiempo fue mi santuario particular, se convirtió en un espacio comunitario. Creé un club de la colcha. Una vez por semana, un grupo de mujeres se reunía en mi casa. Algunas cosían, otras bordaban, otras simplemente venían a conversar. Hablábamos de todo, de hijos, de maridos, de recetas, de miedos, de alegrías. Y poco a poco, los hilos de nuestras vidas iban entrelazándose, creando un tejido social fuerte y solidario. Miraba a esas mujeres, de todas las edades, riendo, llorando, compartiendo, y veía la belleza de la resiliencia femenina. Veía cómo, juntas, éramos capaces de remendar cualquier rasgón, de bordar belleza sobre cualquier cicatriz. Mi soledad se disipó. Mi casa volvió a tener vida, no la vida de una pareja, sino la vida de una comunidad. Me convertí en Doña Fina, la abuela, la confidente, y en ese papel encontré una felicidad y un contentamiento que nunca esperé. La vida, en su crepúsculo, aún me reservaba la más bella de las sorpresas, el descubrimiento de que, al sanar a otras, estaba terminando de sanarme a mí misma. El tiempo, ese tejedor implacable, continuó pasando. Llegué a los 85 años, mi cuerpo se volvió frágil, mis pasos lentos, pero mi mente permaneció clara, y mi corazón, más lleno que nunca. La colcha de retazos estaba finalmente terminada. Era una pieza enorme, vibrante, caótica y hermosa, como la vida misma. La extendí sobre mi antigua cama matrimonial y transformó la habitación. Ya no era la habitación de la ausencia de Ernesto, sino una habitación que celebraba una vida entera de recuerdos. Mi cuaderno de notas también estaba lleno. Mi historia, con todos sus detalles dolorosos y bellos, estaba registrada allí. Lo guardaba en mi mesita de noche, no como un secreto, sino como un testimonio. Un día, mi nieto Diego, ahora un joven universitario estudiando periodismo, vino a pasar las vacaciones conmigo. Estaba más maduro, más observador. Me vio mirando la colcha, los dedos trazando los diferentes retazos. Es preciosa, abuela. Cada pedazo parece contar una historia. Y la cuenta mi hijo, cada uno de ellos. Esa tarde, sentados en el patio, le di el cuaderno. Quiero que leas esto. Es mi historia. Es la historia de tu abuelo. Él dudó, sintiendo el peso del momento. ¿Estás segura, abuela? Lo estoy. Ya no es más un secreto. Es una herencia. Pasó el resto de la tarde leyendo, en silencio. Vi un torbellino de emociones pasar por su rostro joven. Sorpresa, tristeza, admiración. Cuando terminó, cerró el cuaderno con reverencia y me miró, los ojos húmedos. Abuela, yo no sé qué decir. El abuelo Ernesto y tú, nunca lo imaginé. La vida de las personas es siempre más compleja de lo que imaginamos, querido. Esta historia, dijo, la voz llena de una nueva convicción, necesita ser contada, no solo para nuestra familia, para todo el mundo. Con tu permiso me gustaría convertirla en algo, un artículo, un libro, no sé, pero es demasiado importante para quedarse guardada en un cuaderno. Miré a mi nieto, la pasión en sus ojos, vi en él al joven contador de historias, así como yo me convertí en una en mi vejez. Si crees que puede tocar el corazón de otras personas, entonces tienes mi bendición. Cuenta nuestra historia, Diego. Cuéntala con la verdad y con el corazón. Me abrazó, un abrazo fuerte, lleno de amor y de un nuevo entendimiento entre nosotros. En ese momento, sentí que el círculo se cerraba. La historia que comenzó con un secreto doloroso, ahora se convertiría en un mensaje de compasión y perdón, llevado al mundo por las manos de la nueva generación. Ya no necesitaba ser la guardiana de esas memorias. Podía, finalmente, solo descansar. Mi costura estaba terminada.
La decisión de entregar mi historia a Diego trajo una sensación de liberación. Era como si hubiera pasado el testigo, confiándole la tarea de llevar la llama adelante. Él volvió a la universidad con mi cuaderno y la promesa de tratar nuestra historia con el mayor respeto. Mi vida volvió a su ritmo sereno. Las reuniones del Club de la Colcha continuaban. La amistad con Elena era mi puerto seguro, y los recuerdos de Ernesto y Mercedes eran compañeros amables. Una mañana soleada, mientras barría las hojas secas del patio, sentí un mareo súbito. Los colores de las bugambillas parecieron mezclarse, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. El episodio pasó rápido, pero me dejó con una sensación extraña, una conciencia aguda de la fragilidad de mi propio cuerpo. No se lo conté a nadie. No quería preocupar a Mateo o a Diego, pero, a partir de ese día, comencé a poner mi casa en orden, de una forma simbólica. Organicé mis telas, donando las que sabía que ya no usaría a las mujeres del club. Etiqueté mis cajas de hilos. Limpié mi taller, dejando todo en su debido lugar. Era un acto de preparación, una forma de dejar mi pequeño mundo arreglado para cuando yo ya no estuviera en él. No tenía miedo. Viví una vida larga y plena. Conocí el amor en sus formas más inesperadas. Aprendí a perdonar. Encontré la paz. ¿Qué más podía pedir? Por la noche, me sentaba en el sillón de la sala y miraba el lugar vacío de Ernesto. Hablaba con él. Pronto estaremos juntos, mi viejo. Y quiero que me presentes formalmente a Mercedes. Creo que los tres tendremos mucho de qué hablar. Sonreía con la idea. La muerte no me parecía un fin, sino un reencuentro. Recibí una llamada de Diego, la voz excitada. Había escrito un primer borrador de nuestra historia para un trabajo de la facultad, y el profesor quedó tan impresionado que lo animó a publicarlo en una revista literaria. «Aceptaron, abuela. La van a publicar. La gente conocerá tu historia». Me alegré por él, por su éxito. Pero para mí, la publicación ya no importaba tanto. El verdadero viaje había sido vivirla. La semana siguiente, en una tarde tranquila, estaba en mi taller, sentada frente a mi vieja máquina Singer. No estaba cosiendo. Solo descansaba la mano sobre el metal frío, sintiendo las vibraciones de tantas décadas de trabajo. El sol de la tarde entraba por la ventana, creando una luz dorada y polvorienta. Sentí el cansancio familiar envolverme, pero esta vez era diferente. Era un cansancio dulce, una llamada al reposo. Cerré los ojos. Pensé en Ernesto, en su sonrisa escasa, pero sincera. Pensé en Mercedes, en su sonrisa fugaz en el jardín. Pensé en mi colcha, en todos los retazos coloridos de mi vida. Y, en la quietud de mi taller, con el olor a tela y aceite de máquina, me dormí. Un sueño profundo y sin sueños, del cual sabía que ya no iba a despertar. Josefina Ramírez, doña Fina, fue encontrada por su comadre Elena esa tarde. Estaba en su taller, la cabeza reclinada hacia un lado, una sonrisa serena en los labios, la mano aún posada sobre su fiel máquina de coser. Parecía que solo se había quedado dormida, cansada después de una larga vida de trabajo y amor. Su partida fue sentida por toda la comunidad. El Club de la Colcha se reunió no para coser, sino para llorar y celebrar la vida de la mujer que las unió. Sofía, la novia de tantos años atrás, vino a presentar sus respetos, contando a todas cómo un consejo de doña Fina había salvado su matrimonio. La casa, que durante tanto tiempo fue escenario de silencios y secretos, estaba llena de voces, de risas y de lágrimas, un testamento a la vida que ella construyó en sus últimos años. Mateo y Diego se encargaron de todo. En el funeral, la iglesia estaba aún más llena que en el de Ernesto. Eran las mujeres del pueblo, sus familias, las personas cuyas vidas Josefina había tocado con su fuerza silenciosa y su sabiduría tardía. Sobre su ataúd no había flores lujosas. Estaba su colcha de retazos, una explosión de colores y recuerdos que cubría la madera oscura, la obra maestra de su vida. Diego, con la voz embargada, leyó un pequeño fragmento del cuaderno de su abuela. Eligió la parte en la que ella describía el perdón, no como un acto de olvido, sino como la decisión de coser un remiendo bonito sobre un rasgón, transformando la herida en parte de la belleza de la tela. Josefina fue enterrada al lado de Ernesto. No muy lejos de allí, en el mismo cementerio, descansaba la tumba de Mercedes Vargas. 3 vidas, tan enmarañadas en la tierra, ahora reposaban en paz, bajo el mismo cielo azul y el mismo sol fuerte de San Luis Potosí. La historia de ellos, sin embargo, no terminó allí. Algunos meses después,
La revista literaria publicó el artículo de Diego. Lo tituló La costurera de secretos. La historia de Josefina, Ernesto y Mercedes, contada con la sensibilidad y el amor de un nieto, tocó una fibra profunda en los lectores. La revista recibió cientos de cartas y correos electrónicos. Personas de todo México, e incluso de otros países, escribieron para compartir cómo la historia resonaba en sus propias vidas. Hablaron de sus propios secretos familiares, de sus propios actos de perdón, de sus propios y complejos tapices de amor. La historia se convirtió en un pequeño fenómeno. Fue reimpresa, traducida, discutida en clubes de lectura y en programas de radio. Diego fue invitado a dar conferencias. Él siempre comenzaba de la misma manera. Yo no soy el autor de esta historia. Soy solo el mensajero. La verdadera autora fue mi abuela, Josefina, una mujer que me enseñó que toda vida, por más sencilla que parezca, contiene un universo. El éxito inesperado transformó a Diego, no en una celebridad, sino en un guardián dedicado de la memoria de su abuela. Con el dinero que ganó, creó una pequeña fundación en San Luis Potosí, llamada La Colcha de Fina. La fundación tenía un objetivo simple: apoyar a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles compañía, asistencia y un espacio para compartir sus historias. El Club de la Colcha de Josefina se convirtió en la inspiración para docenas de otros grupos que surgieron por la ciudad e incluso en otros estados. El taller de Doña Fina fue preservado, convirtiéndose en la sede de la fundación. Su vieja máquina Singer permaneció en el centro de la sala, no como una pieza de museo, sino como un símbolo de que, con paciencia y habilidad, es posible remendar cualquier cosa, y que el hilo más fuerte que nos une a todos es el de la compasión. Años pasaron. El taller de Doña Fina continuó siendo un lugar de encuentro y sanación. Las mujeres mayores enseñaban a las más jóvenes a coser, a bordar, a tejer, y, mientras trabajaban con las manos, conversaban, compartían, aconsejaban. Tejían no solo telas, sino una red de apoyo que se convirtió en el corazón de la comunidad. Elena, ya muy viejita, era la presidenta de honor de la fundación. Se sentaba en una mecedora en el rincón del taller, observando todo con una sonrisa satisfecha, siempre lista para compartir una historia divertida sobre su comadre Fina. La colcha de retazos fue enmarcada y colocada en la pared principal del taller. Se convirtió en una atracción local. La gente venía a verla y le pedía a Elena o a otra voluntaria que contara la historia detrás de cada retazo. La historia de Josefina era contada y recontada, convirtiéndose en una leyenda local, un cuento popular sobre amor, lealtad y la extraordinaria capacidad del corazón humano para expandirse. Diego se convirtió en un escritor y periodista respetado, siempre enfocado en historias humanas, en dar voz a aquellos que no son escuchados. Nunca escribió nada que lo enorgulleciera tanto como la historia de su abuela. A veces, cuando volvía a San Luis Potosí, iba al cementerio. Llevaba 3 ramos de flores, uno de geranios para la tumba de su abuela, uno de margaritas blancas para la de Mercedes y uno de claveles, la flor favorita de su abuelo. Pasaba un tiempo allí, en silencio, sintiendo la conexión entre los 3. Imaginaba sus conversaciones, ahora que estaban finalmente juntos. Imaginaba a Josefina y Mercedes riendo, intercambiando secretos de costura. Imaginaba a Ernesto mirando a las 2, el corazón finalmente entero, en paz. La historia que comenzó con una sospecha dolorosa en una noche silenciosa había florecido en un legado de amor y comunidad. El secreto que casi destruyó una familia terminó por inspirar y sanar a innumerables otras. Desde aquí donde estoy, lo veo todo. Veo mi taller, más lleno de vida que nunca. Veo a las mujeres riendo y cosiendo, tejiendo lazos que las hacen más fuertes. Veo a mi nieto, un hombre bueno y honrado, usando las palabras como yo usaba la aguja, para unir, para reparar, para crear belleza. Veo que mi historia no terminó con mi último aliento. Se convirtió en un hilo en la gran colcha de la humanidad, entrelazándose con otras historias, creando un patrón que yo nunca podría haber imaginado. La vida, aprendí, es como un tejido antiguo. De cerca, vemos los nudos, los hilos sueltos, los errores, los remiendos. Parece un caos, pero si nos alejamos, si miramos la obra completa, vemos el diseño. Vemos que cada puntada, cada color, cada cicatriz era necesaria para crear la belleza del todo. El secreto de mi marido fue el mayor rasgón en el tejido de mi vida,
pero al coserlo con los hilos del perdón y de la compasión, creé el bordado más intrincado y significativo de todos. Ernesto está aquí conmigo, y Mercedes también. Ella tiene la risa de campanillas de viento que él describió en sus cartas, y me da las gracias, todos los días, por haberlo cuidado, y por haberla cuidado a ella. Ya no hay secretos entre nosotros, solo una paz infinita, tejida con los hilos de 3 vidas que aprendieron, de la manera más difícil, a amar por completo. Y para ti, que me has escuchado hasta el final, que has viajado conmigo por este largo camino de recuerdos, te dejo un último pensamiento. Mira el tejido de tu propia vida. No tengas miedo de los rasgones o de los hilos descoloridos. Abrázalos, remiéndalos con valentía y amor, pues son nuestras imperfecciones, nuestras cicatrices, las que cuentan nuestra historia más verdadera y las que hacen que nuestra colcha sea única e invaluable. Si la historia de una vieja costurera del desierto tocó tu corazón, si crees en el poder del perdón y en las formas misteriosas en que el amor se manifiesta, deja aquí tu like, comenta lo que sentiste y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Así, podemos continuar desentrañando juntos los muchos bordados del alma humana. Cada historia compartida es un punto de luz en el gran tejido de la vida. Gracias por escucharme.